En el vídeo que os traigo hoy hablamos con Marc Romera de su nuevo libro El manual de la cronobiología y los ritmos circadianos. Durante el directo Marc nos habla de la importancia de conocer conceptos como salud integral, el sueño o tener unos hábitos saludables para regular correctamente nuestros ritmos de vida. Los ritmos de vida determinan el comportamiento de nuestro metabolismo. Un ejemplo claro es a la hora de cenar. Los estudios muestran que cenar tarde limita la pérdida de peso por distintas vías, pero la principal es una rotura de los ritmos circadianos, forzando la secreción de insulina cuando deberíamos estar generando melatonina. Quédate hasta el final del vídeo y aprende cómo empezar correctamente con tu cambio hacia la salud. Ahora te dejo unos segundos para que puedas suscribirte al canal, darle me gusta y comentar. De esta manera me ayudas a posicionar el vídeo y que con ello lleguemos cada vez a más gente para que puedan mejorar su salud. Buenas tardes, Marc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Vamos a ajustar un poquito las cámaras antes de comenzar, que se vea todo Exacto. bien. Y así, vale, creo que ese punto... Exacto, así está perfecto. Bueno, les estaba contando, Marc, a todos los que nos acompañan, que ya son casi 90 personas, y bueno, yo tengo abierto por aquí TikTok también, que no sé si estará conectado alguien más también, pero bueno, estamos retransmitiendo y les estaba comentando, Marc, que vamos a hablar sobre tu libro, ¿vale? Uno de los muchos que tienes, ¿vale? Que ahora nos contarás, porque no es el primero que escribes, el manual de la cronobiología y los ritmos circadianos, y les comentaba que me ha parecido muy interesante el libro. Ahora iremos comentando cosas sobre él, muy ameno, muy fácil de leer y que has explicado de una forma muy, muy sencilla un tema que es tan complejo como el tema de la cronobiología, ¿no? Así que lo primero, enhorabuena, Marc, por el tema del libro. Lo segundo, darte las gracias porque, pues bueno, hayas venido a hablarnos al canal mío para que la gente que no te conoce, pues bueno, te pueda escuchar. Y nada, te dejo que comentes lo que quieras. Bueno, pues muchas gracias también a ti, Fer, porque es un placer siempre compartir este ratito de mi tiempo contigo y con toda la gente que se haya tomado la molestia y el tiempo en ver este directo, o también la persona que lo vea en diferido. Gracias también por la enhorabuena. Lo mismo te digo por tu trabajo divulgativo, lo que estás haciendo últimamente. Te felicito. Ya sabes que, bueno, la gente que no esté familiarizada, yo y Fer mantenemos una relación, además de profesional, pues mantenemos una relación personal desde hace ya mucho tiempo, y tú ya sabes perfectamente que siento profunda admiración, respeto y orgullo por el trabajo que estás haciendo, así que gracias a ti por haberme invitado en este directo, que seguro que saldrán cosas interesantes, ¿vale, Fer? Así que bueno, y sí que es verdad que yo he intentado en este libro, que hablaremos ahora entraremos un poco en materia de ritmos circadianos y de cronobiología, etcétera. He intentado simplificar conceptos que de entrada pueden parecer muy complicados, muy complejos para la persona común que quizá no tiene ese grado de conocimiento que requiere a veces entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que trato de hacer en cada libro, igual que intenté hacer con el del ayuno intermitente, es simplificar y la información, sintetizar muchísimo los conceptos para que sea muy fácil de entender y también muy fácil de aplicar, en este caso, que luego hablaremos de qué estrategias. Así que, bueno, si me has dado tu opinión sincera y te ha parecido muy fácil y muy accesible, desde luego estaré contento porque lo habré logrado en cierto modo, ¿no? Ya te digo que por lo menos a mí así ha sido, ¿vale? Me ha parecido bueno, tú sabes que yo controlo bastante este tema, que lo he estudiado en profundidad, y cuando lo leí me pareció muy sencillo de entender cómo lo has expuesto, ¿no? Y ya te digo que es un tema bastante complejo. Bueno, pues si te parece, Marc, no esperamos más, ya son 5 y 5, creo que la gente que conectada es suficiente, si no ya se irán conectando los que lleguen un poquito tarde, ya se engancharán, ¿vale? Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por asistir al directo del domingo, ¿vale? Vamos a hablar con Marc, como él ha dicho, él y yo tenemos una relación más allá de todo esto, ¿vale? De amistad desde hace bastante tiempo. Y vamos a hablar de su nuevo libro, uno de los muchos que ha escrito, que ahora nos contará él, que es el manual de la cronobiología y los ritmos circadianos. Como os decía, un libro excelente para aquellos que queráis aprender sobre cronobiología. A Marc, para los que no lo conocéis, lo podéis encontrar en sus redes sociales como Elite Fitness. Él es un apasionado de la salud y, como os decía, ha escrito varios libros, uno sobre el ayuno, otro este nuevo que ha escrito sobre la cronobiología. Y si no me equivoco, creo que Marc tiene 2 más sobre desarrollo personal, ¿vale?
De todas maneras, os voy a dejar que se presente él para que los que no lo conozcáis de una forma un poco más profunda. Así que nada, Marc, adelante. Gracias por esta entrada, Fer. La verdad que sí, lejos de decir o de decir que me dedico al mundo de la nutrición, que soy nutricionista, que soy entrenador personal, yo siempre me declaro un eterno aprendiz, ¿no? Y me gusta muchísimo divulgar acerca de todo lo que tiene que ver con la salud integral, acerca de los hábitos, la nutrición, el entrenamiento, porque de hecho esta va a ser una de las preguntas centrales de esta entrevista, por lo que sé. La salud es mucho más que solo aquello que comemos o aquello que ponemos en el plato y la actividad física que realizamos, es mucho más. Así que, bueno, en definitiva me dedico, pues igual que tú, a la divulgación de salud desde una perspectiva integral y holística. Básicamente es eso. Pues mira, me viene, Marc, estupendo que termines la exposición así, ¿vale? Porque me da pie a introducir la primera pregunta, ¿vale? Que es una que de la que tú inicias tu libro, además, también. Cuando tú inicias el libro, me gustó mucho que empezaras haciendo referencia a esto, ¿no? Que es el tema del concepto de salud integral, ¿no? Yo quería preguntarte, aunque ya nos has dado unas pequeñas pinceladas, pero quería que fueras un poco más concreto a la hora de desarrollar este concepto, ¿no? Quiero que nos cuentes qué es para ti, qué significa el concepto salud integral para Marc. Si te soy sincero, coincido en este aspecto con la Organización Mundial de la Salud al afirmar que la salud es algo más que la ausencia de la enfermedad, ¿sí? Según esta organización, la salud integral contempla no solo la ausencia de enfermedad, sino también la salud emocional, el contacto social, la salud física y también incluso podríamos añadir una última espiritual, ¿no? Es decir, tenemos que estar completos para lograr alcanzar ese estado de salud integral y no solo centrarnos en el plano puramente físico, ¿sí? Entonces, esto es uno de los motivos por los que hablo de que para llegar a alcanzar ese mejor estado de salud individual necesitamos cuidar pues, varios hábitos. Insisto, no solo a centrarnos en aquello que comemos y en la cantidad de ejercicio físico que realizamos, porque si luego, por ejemplo, somos personas que nos sentimos solas, por ejemplo, la soledad es uno de los mayores problemas de la actualidad en la que nos encontramos, que está causando está elevando la tasa de depresión, de ansiedad, de estrés, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que parece muy banal, pero que en realidad no lo es de una importancia significativa y tenemos que hacer hincapié en que hay personas, es una realidad muy, muy triste, hay personas que llegan a una avanzada edad, se sienten solas y, bueno, pues eso, carecen de esas ganas de seguir viviendo y eso es algo muy serio. Entonces, hay que contemplarlo y el contacto social es uno de esos elementos clave para lograr alcanzar esa salud. De hecho, somos indiscutiblemente seres sociales por naturaleza y el compartir cómo nos sentimos, identificar nuestras emociones, que sé que tú también eres una persona pues, que te gusta el crecimiento, el desarrollo personal, es una de las claves para alcanzar no solo un óptimo estado de salud, sino también la felicidad, vaya. Coincido contigo, Marc, al 100%. Hacías referencia al tema del aspecto físico, emocional y social, ¿no? Somos, como tú bien decías, seres psicobiosociales, ¿vale? O sea, tenemos el componente físico, psicológico y social, ¿vale? Que va todo unado. El psicológico lo podíamos englobar dentro del emocional, si queréis, en vez de llamarlo psicológico, que parece como algo más de otro ámbito, ¿no? Pero el tema emocional, ¿no? Me ha parecido muy interesante el tema del contacto social, como hacías referencia, porque es verdad que dentro de la salud también tenemos que contemplar este tipo de aspectos, ¿no? No es solo el tema del físico, como tú decías, alimentarnos o entrenar o incluso ayunar, dormir bien, sino que luego pues el contacto social es importantísimo. Tú haces referencia en tu libro pues a todo el problema que ha habido con el virus este que nos ha estado dando por saco 2 años. Y tú ahí hacías referencia a los problemas que ha desarrollado a partir de ese aislamiento social que hubo en ese momento por las políticas que hubo, ¿no? Entonces, me ha parecido muy importante que hayas querido incidir en el tema del contacto social. Cuéntanos un poco más para ti la importancia de este tema. Claro, además, la gente cuando hablamos de contacto social, aquí me gustaría hacer un pequeño matiz y es muy importante dejarlo claro. Hablamos también del contacto social físico, porque estamos en un momento, bueno, paradójicamente
nos encontramos en un momento donde conectamos con todo el mundo, con todas las personas de todas partes del mundo a tan solo un clic de distancia y, sin embargo, hay muchas personas que se sienten solas, hay muchas personas que tienen problemas de estado emocional, etcétera, porque tenemos mucho contacto virtual, pero nos falta mucho contacto físico. Y, de hecho, el tener un contacto físico, tener personas con las que compartir nuestras emociones, personas con las que abrazarnos, decir te quiero, etcétera, etcétera, de hecho, fomenta una clase de cambios, tú lo sabes mejor que nadie, respuestas bioquímicas en nuestro organismo, por ejemplo, la elevación de ciertos neurotransmisores como la oxitocina, que generan esa sensación de felicidad y de contacto humano que tanto necesitamos. De hecho, esta hormona, la oxitocina, es una de las que más se libera en el momento después de un nacimiento y que más vínculo genera entre la madre y un hijo, por ejemplo. Y entonces se ve cómo en la sociedad moderna las estadísticas apuntan de que las personas que más uso hacen de las redes sociales hoy en día, que más tiempo pasan a nivel virtual y menos tiempo comparten con sus seres queridos a nivel físico, tienen una mayor probabilidad de riesgo de depresión y de otras muchas cosas. Así que yo creo que es un aspecto importante. Además, Marc, a lo que tú apuntabas del tema del propio contacto, que tú muy bien lo decías, el tema del abrazo, de la oxitocina, de este tipo de cosas, también a nivel de salud, por ejemplo, podemos hablar del tema de la microbiota, ¿no? De la piel, que no es un tema quizás dentro de este directo, pero bueno, por hacer ese pequeño apunte sin extendernos mucho más allá, ¿no? Los propios abrazos hacen que entre nosotros nos pasemos bacterias que si tú estás sano, pues le estás cediendo parte de esa microbiota saludable que tú tienes a esa persona a la que le das un abrazo, y que entiendo que si le das un abrazo es porque le tienes algún tipo de aprecio o la quieres, ¿no? Con lo cual, qué mejor que además de darle un abrazo, pasarle la salud de tu microbiota. Pero bueno, luego quería comentar contigo un tema, Marc, un poco graciosete del tema del libro, porque hacías tu referencia a que cada vez nos movemos menos, ¿no? Que incluso ahora ya ha venido el nacimiento de los patinetes eléctricos, ¿no? Y que ya a todos sitios donde vamos, pues bueno, nos movemos en patinete. Uno, dentro del concepto que hablábamos de salud integral, fíjate, estamos ya perdiendo, ¿no? Ahora nos comentas tú qué te parece, pero a mí me parece muy triste porque estamos perdiendo ya hasta algo tan básico que era como ir a caminar, que era como lo mínimo ya que hacía una persona, esos 8.000 pasos que decía la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo que eran imprescindibles dar en el día, ¿no? Y parece que ahora nacen los patinetes eléctricos y ves a todos los chavales y ves a un montón de gente mayor que para ir a comprar a la vuelta de la esquina va con un patinete eléctrico, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué opinión te merece a ti esto. Yo, Fer, como bien dices, creo que vivimos en una sociedad de la inmediatez. Lo queremos todo rápido, vivimos con prisas, vivimos estresados, lo queremos todo simplificar y no nos damos cuenta de que estamos llegando a un punto en el que parece que lleguemos tarde a todos lados, ¿no? Entonces, sí que es cierto de que, desde luego, tendrán sus beneficios desde un punto de vista de contaminación, pero desde luego nos están alejando de muchos de los hábitos, esta clase de aparatos, de objetos, de lo que sea, ¿no? Nos están alejando de lo que evolutivamente ha formado parte de nosotros durante millones de años, que es algo tan básico como el caminar. De hecho, mucha gente se centra a la hora de querer bajar de peso o mejorar su salud en entrenar o en comer bien, y luego resulta paradójico, pues eso, que vayan al gimnasio a correr 1 hora en la cinta y que vayan en patinete eléctrico, o que se muevan a todas partes en coche, o que incluso, esto lo vemos todos, cualquier persona que le busque viajar, cuando va al aeropuerto, las escaleras mecánicas o las cintas mecánicas están llenas de gente y luego al lado nadie. Incluso hacen colas, yo he llegado a alucinar, ¿eh? Es algo que me asombra muchísimo. Hacen colas para ir por la cinta eléctrica, dejando de lado pues algo tan básico como es caminar y que puede favorecernos tanto a la salud, ¿no? Entonces, yo es que me asombra porque en el centro donde estoy yo en Andorra, vienen quizás 5, 6, 7 personas, no te hablo de un caso en concreto, o sea, varias personas al mediodía a hacer cardio encima de una cinta mirando la pared y vienen con patinete eléctrico. Entonces, no deja de sorprenderme este hecho. No sé qué opinión te merece a ti, Fer. A mí me parece también sorprendente, ¿no? El tema de, bueno, pues además yo sé dónde tú tienes el gimnasio, ¿vale? Porque he estado alguna que otra vez, entonces no es lo mismo que tener el gimnasio, el centro deportivo, tenerlo en un polígono industrial, allí perdido la mano de Dios, que puedes decir, pues bueno, lo tengo que coger y tal, pero el tuyo está ahí en donde tú vives, en una zona más o menos céntrica, que al final, pues bueno, puedes andar más, menos 10 minutos más arriba, 10 abajo,
pero que es paradójico, como tú bien comentas, que vayas a hacer cardio y vayas en patinete eléctrico, ¿no? Pues vete directamente a andar y ya está. Quería hablar contigo, Marc, ahora ya por ir introduciéndonos, ahora que hemos visto el concepto este de salud integral, que creo que era importante primero ponerlo en contexto para que la gente entienda un poco cómo es tu forma de pensar y la mía también, pero bueno, aquí estamos hablando hoy de ti, ¿vale? Y me gustaría empezar a introducirme en el tema de lo que es la cronobiología. Y una parte importantísima del tema de la cronobiología es el tema del descanso, ¿no? Tú en el libro que ahora nos vas a contar nos explicas una especie de secuencia que a mí me hizo muchísima gracia cuando la leí, porque yo durante un tiempo me sentí identificado, ¿no? Ahora yo, pues bueno, tengo mis hábitos, mi higiene del sueño e intento hacerla todos los días, pero sí que es verdad que me pareció muy significativa porque con muchos clientes de los que llevo, muchos pacientes, me cuentan historias similares y cuando en el libro la vi me hizo mucha gracia. Entonces, no sé si te acuerdas, que entiendo que sí, cuéntanosla un poco, la típica historia de irse a la cama, ¿no? De qué va el tema. Claro, aquí lo que vemos es que la rutina de hábitos diarios de prácticamente la sociedad moderna no tiene nada que ver con los hábitos ancestrales que hemos venido manteniendo y, de hecho, son, como siempre digo en el libro y recalco mucho, los hábitos son de todo menos sincronizadores circadianos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es lo que abusamos durante el día, abusamos del café para mantener un estado cognitivo y poder afrontar nuestras exigencias laborales con suficiente energía. Y, sin embargo, a media tarde nos decae mucho la energía, sentimos que necesitamos hacer una siesta, luego hacemos una siesta y dormimos tarde, recuperamos esa deuda de sueño que venimos arrastrando y, claro, ¿qué pasa? Que llega por la noche, entre esa siesta que nos hemos echado, entre el abuso de café, son las 11:30, 12, 1 de la madrugada y encima de no irnos a dormir y no respetar esa higiene de sueño, ese horario regular para irnos a dormir, encima nos exponemos a pantallas de luz brillante que inhiben la producción de melatonina y nos hacen descansar peor. Con todo, ¿a dónde ha llevado estos hábitos? Que parece que a lo mejor lo que estamos diciendo a la gente común diga, bueno, quizá esto no es tan importante, ¿no? Al final, que uno se vaya a acostar un poquito más tarde o tal. Pues no solo afecta a nivel cognitivo, según, como explico en la contraportada del libro, según las estadísticas mundiales, casi el 47% de la población mundial confiesa tener problemas con el sueño o despertarse sintiendo que no ha descansado lo suficiente. Y no solo estamos comprometiendo con... O sea, la gente cree que al final solo se trata de un tema de descanso, pero es que estamos comprometiendo nuestro sistema digestivo, estamos comprometiendo nuestra capacidad para perder peso, estamos comprometiendo nuestra salud. De hecho, yo que no soy desde luego nadie importante, pero el doctor Sachin Panda, que es una eminencia mundial en el campo de la cronobiología y del estudio del sueño, afirma, y de hecho es una de las frases que dejo bien plasmadas en el libro, que un cerebro con falta de sueño es incluso más peligroso que un cerebro bajo los efectos del alcohol. Entonces, fijaros hasta qué punto es importante descansar y dormir correctamente. Sí, me pareció muy curioso porque yo he dicho el alcohol porque lo leí en tu libro, además lo citas si no recuerdo mal, en dos o tres ocasiones, creo recordar, ¿vale? Me pareció muy curioso y además es verdad, porque yo muchas veces, no sé si a los demás les pasará a la gente, pero cuando duermo mal me levanto por la mañana con la sensación de como que tengo resaca, ¿vale? O sea, cuando yo por la noche me acuesto tarde o lo que sea, sin haber bebido nada de alcohol ni nada, ¿eh? Me refiero que me acuesto sin beber alcohol ni nada, rompo un poco mi ritmo y demás, a la mañana siguiente me levanto con la sensación de decir, joder, pues si parece que me haya ido de fiesta, si parece que tenga resaca, ¿no? Entonces, para que veáis hasta qué punto. Y bueno, basta con... Sí, perdona, solo una punta. Sí. La gente basta con ser consciente de los efectos del jet lag que cualquier persona tiene cuando cambia de usos horarios y mantiene un horario del sueño. Por ejemplo, de esto también hablo mucho en el libro, cuando viajamos, yo en este mes de febrero, por ejemplo, que tengo un viaje a Nueva York, son 6 horas de diferencia, cuando aquí salgo, por ejemplo, por la noche, allá quizás llego y dependiendo del horario puede ser durante la mañana. Entonces, mi cuerpo me pide descansar porque viene sincronizado por unos relojes biológicos endógenos y, sin embargo, la iluminación ambiente y el cambio de horario me dicen que tengo que estar despierto. Y esa confusión, todos lo habremos vivido alguna vez, nos deja una sensación a nivel de cansancio psicológico, pues lo que tú dices, Fer, pues una sensación de resaca, de decir qué mal me siento, ¿no? Y la importancia de dormir, fijaros bien. Sí, el tema de dormir, que muchísima gente no le da importancia, tiene una importancia grandísima. Quería hacer una pequeña prueba, a ver si la gente en el chat se anima, a ver qué te parece a ti, Marc.
un poco con el tema de la secuencia que nos has contado anteriormente, ¿vale? Con el tema de la secuencia de lo que le suele pasar a la gente. Voy a hacer como un pequeño apunte otra vez de lo que tú has comentado, ¿vale? Y luego la gente, a los que le pase, que nos pongan una manita en el chat, ¿vale? Como diciendo, mira, a mí me suele pasar, a ver si la gente se anima y vemos así realmente, con 120 personas que tenemos, a ver qué proporción de gente habría que suele caer en este tipo de rutinas, ¿vale? A ver si tenemos suerte y la gente se nos anima. Como nos comentaba Marc, normalmente la gente suele tener una deficiencia de sueño porque rompe el tema de los hábitos diarios, de lo que son los ritmos circadianos, suele tomar mucho café durante el día. Luego puede ser que por la tarde haga una pequeña siesta porque se encuentra fatigado y luego está por la noche que está viendo la televisión o está con el móvil y como ha hecho esa pequeña siesta o a lo mejor no, pero está con el móvil o la televisión, pues se le empieza a alargar el sueño, se le empieza a alargar, no consigue dormir hasta que, por ejemplo, llegan las 2 o las 3 de la mañana que se va a la cama, luego le suena el despertador, se levanta otra vez fatigado. Entonces es una pequeña rutina, a ver cuánta gente, si la gente se anima y pone una manita o lo que sea en el chat, a ver si hay mucha gente que le suceda. Y mientras tanto nosotros... Sí. No, de hecho te iba a decir que la gente quizá no es consciente de esto, pero solo irnos a dormir tarde el domingo y despertarnos el lunes ya con una deuda de sueño hace que arrastremos durante toda la semana el cansancio, ¿no? Que nos den los típicos bajones después de comer, que además si realizamos una comida rica en hidrato de carbono, pues es aquella sensación de, hostia, son las 2 de la tarde y tengo un sueño que me muero. Y luego quizás, no solo, quizás los más afortunados a realizar una siesta, pero los que no realicen una siesta, muchas veces, ¿sabes en qué ocurre? Que ese cambio en los ritmos circadianos drástico y el abuso de cafeína, ¿sabes qué hace? Que por la noche estén como búhos, que también ponga a la gente, si le pasa, que diga, ostras, no puede ser, tenía sueño que me moría a las 2 de la tarde y son las 11 de la noche y estoy así delante del televisor que no me da el sueño. Y luego son las 12 y luego la 1 y voy arrastrando toda la semana. Claro, fijaros cuánta gente... Fijaros cuánta gente coincide, ¿no? Y eso es para que veamos la realidad de la importancia que tiene el sueño en nuestro estado de salud. Y como antes también comentaba muchísima gente, por favor, ponerlo en comentarios, ¿qué sensaciones tenéis cuando dormís poco? ¿Verdad que os sentís irritables? ¿Tenéis mucha más apetencia por alimentos dulces? ¿Verdad que sí? Cualquier persona que trasnocha, come mal después de una noche que haya salido, haya festejado algo, al día siguiente dice, uy, tengo más apetencia por alimentos más palatables, más dulces, me siento irritable, me siento inflamadísimo, ¿verdad que sí? Todo eso son síntomas de... claro, a mí me pasa. De este tipo de cosas. Sí, pues bueno, más o menos ha salido el experimento, ya hemos visto que le pasa a bastante gente, ¿vale? Claro. Ya os digo que yo con muchísima gente que hablo, de mi entorno, de pacientes, de clientes que llevamos, son cosas comunes, ¿vale? Lo primero que yo entiendo y que Marc hace también es intentar regular este tipo de cosas. Hoy, en este directo, os vamos a dar unos cuantos tips, pero si queréis saber algún tip más, pues simplemente tenéis que ir a Amazon o a BookBook, ¿vale? Y el libro de mi amigo Marc, aquí tenéis todos los consejos necesarios para regular el tema del sueño y regular todo el tema de los ritmos circadianos, cómo lo tenéis que hacer. Hay una guía, por decirlo así, que os explica fácilmente qué cositas tenéis que llevar a cabo pues para poco a poco ir regulando, ¿vale? Una vez dicho esto, Marc, me gustaría que nos hablaras un poco de los estresores horméricos, ¿vale? Porque esto es una cosa que no todo el mundo conoce, es una cosa que no todo el mundo ha oído, ¿vale? Nos digas cuáles son y... por encima, ¿vale? ¿Qué funciones podrían tener para la salud y en la regulación de los ritmos circadianos? Bueno, básicamente los estresores horméticos es uno de los elementos clave para, como te decía antes, lograr alcanzar la salud integral. Por ejemplo, seguro que quizás a la gente, si hablamos de hormesis, no le suene mucho, pero si hablamos del concepto aquello de que lo que no te mata te hace más fuerte, seguro que a la gente le suena. Bueno, pues los estresores horméticos básicamente son estímulos ambientales que en su justa medida, en una exposición medida y controlada, a lo largo del tiempo pueden ayudar a fortalecernos y a mejorar infinitamente nuestra salud. Sin embargo, una mala exposición o una sobreexposición a estos estímulos puede generar el efecto contrario. De ahí que se diga la famosa frase de aquello que lo que nos mata lo que no nos mata nos hace más fuertes. Por ejemplo, tenemos un estresor muy conocido por todos que es la
el frío, la exposición al frío. Últimamente se habla mucho en redes sociales, no sé si nuestro público también estará al corriente de las famosas duchas de contrastes, es decir, empezar con agua caliente y terminar con agua fría, o simplemente la exposición al frío, que ha demostrado pues, tener múltiples beneficios para la salud. Luego también existen otros estresores, que en este caso también coinciden mucho con los ritmos circadianos, como la exposición al sol, como los periodos de ausencia de ingesta, es decir, el famoso ayuno intermitente, también actúa como un propio estresor. Entonces, estos estresores bien gestionados pueden ayudar a fortalecernos. Lo que antes tú decías, ¿no?, del contacto con la microbiota. De hecho, tener contacto esporádico con zonas, ahora quizá la gente va a decir que estamos locos, pero con la suciedad también ayuda a fortalecer ciertas bacterias que tenemos en la piel, que actúa, digamos, como un órgano endocrino liberando ciertas hormonas. Entonces, fijaros hasta qué punto es importante estos estímulos, estos estresores. Sí, como tú muy bien apuntas, Marc, al final el tema de los estresores, yo siempre lo veo un poco como los principios de supercompensación, ¿no? Al final un estresor lo que hace es producir un daño a nivel metabólico en el organismo y el organismo, como tiene esa capacidad de aprendizaje y esa capacidad de adaptación tan grande que tiene el ser humano cuando está saludable, cuando está sano, ¿vale? Pues básicamente lo que hace es desplegar todos sus sistemas que tiene para compensarlo y generar una adaptación positiva que haga que cuando vuelva a percibir ese estímulo negativo, ese estímulo ya no le genere el mismo daño que le había hecho de forma inicial, ¿vale? Que sería un poco, los estresores horméricos serían la primera fase de ese principio de hormesis que se produciría. Una vez comentado todo esto, Marc, es muy interesante todos estos temas, ahora vamos a entrar ya en materia ya un poco más profunda, porque había que poner en contexto estos tres conceptos primeros, ¿vale? El tema de salud integral, la importancia del descanso y los... Sí, dime. Espera, no, solo quería hacer una mención, ya que la gente se ha animado a participar también mientras seguimos hablando, que por favor la gente que esté viendo este directo comente si hay, cuántas personas hay que no cogen un resfriado desde hace varios años, porque la hormesis tiene un profundo beneficio en eso, es decir, la gente que se expone al frío naturalmente, ligero de ropa cada día, llega a un punto en el que se fortalece tanto que, curiosamente, yo soy una de ellas y sé que Fer también por las duchas, por los baños de agua fría que realiza alguna vez, no nos resfriamos desde hace quizás pues unos cuantos años, ¿verdad? Entonces, si sois personas que os resfriáis comúnmente, también ponerlo aquí, poner qué relación tenéis con... Mira, ya tenemos una persona que dice que no se resfría de hace años. Esto es un buen estado hormético, digamos, ¿sí? La exposición al frío, muy bien. ¿O cuántos de vosotros... Mira, voy a poner un reto. Como yo y Fer lo hacemos, ¿cuántos de vosotros sois capaces de exponeros al frío en una ducha de agua fría en invierno, no en verano? ¿Cuántos sois capaces de tener contacto con el frío en invierno? ¿Sí? Entonces, vais participando y nos decís a ver qué tal. Que nos vayan diciendo, sí, que nos vayan dejando ahí en el chat cosas y así los vamos viendo. Yo, como tú bien apuntas, está bien estos estresores y luego tener el cuidado correcto de los ritmos circadianos, porque al final los hábitos saludables impactan directamente en los ritmos circadianos, como tú bien nos has estado comentando y como iremos ampliando más, pues hacen, por ejemplo, que yo no me haya resfriado, ha pasado todo el tema este del que hablábamos antes, de la enfermedad esta que nos encerraron y demás, y yo tampoco me he resfriado ni nada por el Fíjate, cuánta gente hay sí. Valientes, hay mucha gente que está participando diciendo que sí, ¿no? Que se duchan incluso o se bañan en invierno. Eso sí que son auténticos guerreros, porque además hay un desafío psicológico detrás, que esa incomodidad diaria de la que hablan los estoicos, que es increíble, ¿verdad? Es casi más el tema de la incomodidad que del frío, porque del frío, una vez que ya estás dentro y te adaptas, enseguida eres capaz de compensarlo, pero la incomodidad es lo que de verdad hay que conseguir romper. Bueno, como comentaba Marc, por seguir con el directo, una vez que hemos puesto en contexto los tres conceptos que quería poner, que era el de salud integral, la importancia del descanso, del sueño y qué son los estresores, que son cosas fundamentales a la hora de hablar sobre cronobiología, porque son cosas que impactan directamente sobre nuestros genes reloj, ¿vale? Pero bueno, antes de todo esto, quería comentaros que fijaros la importancia que tiene el tema de la cronobiología, que como nos dice Marc en el libro, en 2017 le dieron el premio Nobel a 3 científicos, ¿vale? A Hall, a Rosbath y a Young, por el tema de la cronobiología. Cuéntanos, Marc, ¿qué es esto de la cronobiología para la gente que no lo conozca?
Bueno, básicamente de una forma muy simple, la cronobiología es la rama de la biología que estudia los fenómenos cíclicos o periódicos que se dan a lo largo del tiempo y cómo afectan estos fenómenos cíclicos, estas oscilaciones del tiempo, a nuestra biología, a nuestro metabolismo, a nuestro cuerpo y a nuestra salud en general. Siendo justamente, no son los únicos, pero siendo los más reconocidos los ritmos circadianos. Es decir, es la rama de la ciencia que estudia cómo nos afectan los ritmos circadianos. Y de hecho está cobrando una especial popularidad. La gente cree quizás que son conceptos novedosos o poco reconocidos, pero ya hay muchísimas universidades, muchísimos hospitales que tienen secciones específicas para la investigación de, por ejemplo, algo tan básico como en qué momento del día es mejor administrar un fármaco u otro para generar una sinergia o para aumentar, amplificar el propio efecto del medicamento, ¿no? Es decir, lo típico que cualquier persona se pregunta de cuándo me tengo que tomar este medicamento o este otro o este suplemento o lo otro, pues eso es justamente detrás existe un trabajo cronobiológico para no ser aleatorio. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertas rutas metabólicas, ciertos sistemas implicados mucho más a unas horas del día que a otras, ¿sí? Entonces la cronobiología tiene mucho que ver con esto, el estudio de los ritmos circadianos. Exactamente. Como nos comenta Mar, ¿vale? La cronobiología al final es la ciencia que estudia los ritmos. A nosotros quizás lo que más nos interesa es el tema de los ritmos para mantener nuestra salud, ¿no? Al final, cualquier tipo de hábito que nosotros implementamos puede hacer que nuestros ritmos circadianos funcionen bien o funcionen mal, ¿vale? Cada cosa, por decirlo así, a nivel de nuestras células, cada cosa está grabada en un momento determinado, ¿vale? Marc hace referencia en su libro, por ejemplo, a que es muy interesante realizar actividad por la mañana, ¿vale? Porque por la mañana es cuando nuestras mitocondrias, por ejemplo, tienen una mayor funcionalidad porque a nivel genético, a nivel de estímulos, esto que hablamos antes de esa hormesis, de esos estímulos que se daban y el principio de compensación, se ha hecho que el ser humano haya evolucionado realizando actividad por la mañana y en ese momento es cuando mejor estamos nosotros para realizar esa actividad, ¿vale? Un poco para que comprendáis lo que Marc os quería decir en esto que os estaba comentando. Hay una cosa, Marc, que me ha gustado mucho, que es una frase que dice que la modernidad es enemiga de los ritmos circadianos. La he visto en varias partes de tu libro. Ahora quiero que nos expliques un poco nos hagas una reflexión, pero quería hacer un pequeño apunte yo antes sobre lo que pienso sobre esto. Creo que es verdad que la modernidad se ha convertido en enemiga de los ritmos circadianos y por ende de la salud del ser humano, porque los ritmos circadianos es lo que determinan la salud del ser humano en su totalidad, ¿vale? Si tú tienes bien los ritmos vas a estar sano, si hay una disbiosis de los ritmos o un mal funcionamiento vas a estar enfermo. Yo creo que el problema no es la modernidad en sí, sino el tipo de sociedad que nosotros hemos generado, ¿no? Hemos generado una sociedad que se lucra de que las personas estén enfermas, de que las personas coman mal. Entonces hemos ido hacia un modelo social donde se fomenta este tipo de cosas porque interesa a los grandes lobbies y incluso a los propios estados que van de la mano con esos lobbies, les interesa que las personas estén enfermas porque ellos tienen ahí su nicho de mercado de dónde coger, ¿no? Quizás desde una visión de que puede ser la de Marc, que ahora nos dirá él y la mía, quizás se podría generar un modelo de negocio, un modelo de sociedad, que la gente se ganara igualmente la vida, pero no lo viera desde un punto de enfermedad, sino que fuera desde un punto de salud, ¿no? De cómo invertir ese dinero para mejorar la salud de la gente y no para que estas personas estuvieran enfermas, ¿no? Pues al final me imagino que es un tema de que cuando una persona está saludable, pues no necesita fármacos, no necesita comer porquerías, no tal, entonces este modelo no interesa, pero claro, realmente para mí no ha sido la modernidad, porque si la tecnología que tenemos actualmente se utilizara para el bien, por decirlo así, para cuidar de la salud, las personas estarían completamente saludables, porque el conocimiento está y la tecnología también. El problema es el modelo social que nosotros hemos generado. No sé qué opinas, Marc. A ver, yo creo que aquí coincido plenamente contigo, aquí se unen varias cosas, ¿no? Se unen, por un lado, que nuestros desastrosos hábitos modernos atentan literalmente contra el equilibrio de nuestros ritmos circadianos y también, por otro lado, que existe una fuerte... se unen varias cosas, ¿no? Existe una fuerte desinformación acerca del profundo impacto que tienen ciertos hábitos gratuitos al alcance de todo el mundo, que sin embargo, como bien dices, se tapan porque la medicina actual, por desgracia, está más enfocada en tapar los síntomas que en solucionar las causas que nos conducen a la enfermedad. Entonces,
Tenemos estrategias a nuestro alcance tan poderosas como el ayuno intermitente, como la exposición, como lo que acabamos de decir, ¿no? La exposición al frío, una noche buena de descanso, el equilibrio de los ritmos circadianos, una alimentación basada en comida real, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no se promueve eso? Bueno, la respuesta es sencilla, porque eso no genera dinero, como dices tú, ni a la industria farmacéutica, ni a la industria alimenticia, ni a la comunidad médica. Entonces, el show debe continuar, ¿no? Entonces tenemos como una vez vimos, creo que esto lo discutimos en otro directo, como vi un titular que decía el negocio del ayuno intermitente, y lo primero que se me pasa por la cabeza es qué negocio puede haber de ayunar, porque los que pierden son todos, justamente son las grandes corporaciones que precisamente hoy en un post hecho nos inculcan que debemos de desayunar, que debemos comer cada 3 horas. Luego nos envuelven en el ritmo frenético de vida de estar encerrados como animales en jaulas, pero en edificios sin exposición a la luz del sol natural. Luego nos hacen trabajar en horarios poco naturales y, de hecho, antinaturales para nuestros ritmos biológicos. Las personas que trabajan a turnos ya pueden confesar la calidad del sueño que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos en una sociedad en la que, pues eso, solo se piensa en la productividad, solo se piensa en los beneficios, en los intereses de la industria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué conlleva esto? Pues lo que dices tú, que, insisto, los hábitos para mejorar nuestra salud son gratuitos, pero no generan dinero. Entonces, muchas veces es como que se está tapando la información que podemos dar, por ejemplo, en los divulgadores que nos dedicamos a esto, se tapa y no llega al público porque está sesgada, porque todo está comprado y porque parece que, aunque suene conspiranoico, es la realidad. Al final es como que para que exista toda esa industria farmacéutica, para que exista todos esos médicos, para que existan muchas cosas, se necesita enfermos. Y es curioso decirlo y resulta incluso chocante, pero es que es así. Es que es así. Nos quieren enfermos y nos adoctrinan de algún modo para eso. Nos adoctrinan para eso, Fer. Es curioso decirlo. Sí, además, Marc, a lo mejor la gente que no sabe tanto de salud holística en general, porque está especializada en una cosa, pues solo en alimentación, solo en entrenamiento, o un médico que sea un cardiólogo o tal, no se dan cuenta de que realmente todo lo que sería atención primaria, todo lo que sería las medidas que se deberían de promocionar para que la gente estuviera saludable, van en contra de todo lo que la ciencia dice que es saludable para las personas. Justamente. O sea, van en contra. Si tú te fijas, lo decía antes por ahí, lo decías tú y lo comentaban en el chat, ¿no? Nos meten en casa sin tomar el sol, que es gratis, y encima nos dicen que no se te ocurra exponerte al sol porque te va a producir un cáncer. Te dicen que la carne roja, que es uno de los alimentos más saludables que hay en el planeta, cuando estamos hablando de carne roja sin procesar, ¿vale? De un chuletón de una vaca, uno de los alimentos más saludables que hay, es malo para la salud. O sea, te pones a mirar que el ayuno que no comamos huevos. Sí, que no comas huevos, que no. O sea, cuando realmente sabes un poco sobre salud holística y tú te pones a analizar cómo está la situación social y las medidas que se toman, sin duda te das cuenta de que todo lo que se hace en cuanto al tema de la salud de las personas va en contra de lo que la literatura dice que sería saludable para ellos, ¿no? O casi todo. O casi todo. Aprovechando que estamos tratando este tema, que quizá a la gente común no le dé tanta importancia, pero es de una profunda importancia. ¿Por qué? Porque justamente hace 2 días, sé que tú también has publicado algún post hablando de, por ejemplo, estrategias como el ayuno intermitente, la dieta cetogénica en pacientes oncológicos que tienen cáncer. Fijaros hasta qué punto resulta importante lo que está diciendo Fer, porque a estas personas, sabiendo que la base bioquímica de un cáncer es que las células se multiplican a una velocidad hasta 27 veces superior a una célula normal, gracias al consumo de glucosa o la fermentación de glutamina, salen de allí y a los pacientes oncológicos les dicen que coman galletitas integrales, snacks saludables, que coman cada 2-3 horas y que, por supuesto, bajo ningún concepto se les ocurra hacer ayuno intermitente. Cuando, de hecho, ya lo puse en el post y sé que Fer también ha hecho muchos posts y vídeos hablando al respecto. Existe infinidad de evidencias de glioblastomas, o sea, de cánceres muy, muy, muy desarrollados y terminales, sobre todo a nivel cerebral, revertidos con esta clase de estrategias gratuitas que tenemos todos a nuestro alcance, que no dejan de ser, pues eso, alimentos reales, una dieta cetogénica low carb y un ayuno intermitente. Entonces, claro, si tenemos la comunidad médica, tenemos que confiar en ellos para que nos ayuden a mejorar nuestra salud y no adquirimos esa responsabilidad propiamente, pues muy probablemente nos conduzcan hacia el lado contrario. Y parece
ya os digo, parece quizás conspiranoico lo que estamos diciendo Fer y yo, pero es algo muy serio, sobre todo para aquellas personas que yo tengo empatía por este público, porque he perdido yo también a 2 o 3 personas con cáncer y es algo que produce mucha frustración, Fer, sobre todo para nosotros que somos profesionales de la salud y justamente divulgamos lo contrario, ¿verdad? Correcto, sí, al final es un tema que tú tocas, el tema del cáncer, yo también he hablado en varias ocasiones sobre él y creo que realmente es un tema no sé en otros países, pero aquí en España, como al final las directrices de la seguridad social se dan desde arriba y quien mandan son las farmacéuticas, pues bueno, hay determinadas cosas que no interesan. Nadie está diciendo que una persona con cáncer no tenga que tener un tratamiento farmacológico, que debe de tenerlo en base a lo que su oncólogo le diga, pero luego existen tratamientos coadyuvantes, que son tratamientos anexos a la farmacología, que han demostrado, pero muy demostrado ya en la literatura científica, que son extremadamente beneficiosos para este tipo de pacientes, como son el entrenamiento de fuerza, como son el ayuno intermitente y como es la dieta cetogénica. Y luego podríamos hablar de algún otro tipo de cosa, como son determinados adaptógenos, que también pueden venir bien aquí, pues como berberina, otro tipo de hipoglucemiantes y otra serie de historias. Pero bueno, que no es el directo para hablar de este tema, ya haremos otro si tú quieres, Marc. Hoy claro estamos sí. aquí, mira, y aprovecho ya aquí para hacer un poquito de promoción, a ver si nos animamos. Entramos en Amazon o en Bubok, ¿vale, chicos, chicas? El manual de la cronobiología y de los ritmos circadianos de Marc. Un libro súper interesante. Ya veis todo lo que estamos hablando. Pues esto de que estamos hablando Marc y yo es aproximadamente un 2, un 3% de la información real que hay en ese libro, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Así que, lo dicho, ir para allá, pillaros el libro, leeroslo porque os va a merecer la pena. Dicho esto, Marc, me gustaría que nos hablaras, porque en el libro hace referencia a por qué dormimos, ¿no? ¿Por qué duerme el ser humano, ¿no? Ahí hay una teoría que tú explicas de animales y tal. Y me gustaría que nos la explicaras un poco así por encima para que la gente la escuche y entienda un poco. A ver, hay 2 explicaciones, ¿no? La explicación compleja, que es la que trato de explicar en el libro, que me costó muchísimo llegar a encontrar. Fijaros, llegar a explicar de una manera divulgativa y simple algo tan complejo como una pregunta tan extensa, ¿no? Es decir, ¿por qué dormimos? Me costó muchísimo tiempo de investigación. Y hay una teoría en la que se dice que las primeras formas de vida pluricelulares, con el desarrollo de nuevas vías neuronales, de nuevas sinapsis, de nuevas conexiones a nivel del cerebro, la constitución de ese cerebro, requerían absolutamente de tanta energía que era imposible, o sea, se originó esa necesidad biológica de tener que descansar y recuperar ciertas estructuras para la consolidación de la memoria, de los recuerdos, etcétera, etcétera. Es decir, lo digo de otro modo mucho más sencillo, si siempre estuviéramos despiertos, el cerebro no encontraría un espacio de tiempo lo suficientemente extenso como para consolidar recuerdos, la memoria, crear nuevas conexiones neuronales, etcétera, etcétera, ¿no? Es como si tuviéramos siempre el motor del coche encendido. Se acabaría, pues, lógicamente, se acabaría rompiendo, ¿sí? Se acabaría quebrando. Entonces, esto es una de las explicaciones a nivel, ya te digo, es muy complejo, pero lo trato de explicar en el libro. Y luego la explicación moderna, básicamente, es que nosotros existe una molécula que se llama adenosina, tenemos unos receptores de adenosina en todo el cuerpo y a medida que se acumula esta adenosina tenemos esa sensación de cansancio. Lo que hacemos al dormir es justamente reducir esos niveles de adenosina, incluso cuando tomamos el café. El café no es que genere solo efectos nootrópicos o estimulantes del sistema nervioso central que nos den más energía de por sí, sino porque esta molécula es muy similar a la adenosina y de hecho se adhiere a los receptores de adenosina inhibiendo esa concentración. Por eso al tomar café nos sentimos menos cansados, con más energía, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que hacemos al dormir es reducir esa acumulación de adenosina y resetear nuestro cuerpo para su acumulación. Entonces, mientras estamos durante el día, a medida que hacemos ejercicio, pues vamos acumulando más adenosina, a medida que pasamos más horas del sueño, llega un punto en el que acumulamos tanta que se hace imposible no dormir. Y de hecho, ya te digo, los experimentos en personas que han intentado no dormir no han durado más allá de unos pocos días porque fijaros hasta qué punto tiene la importancia descansar para nuestro cerebro, que hay casos documentados, hay casos incluso muy difíciles de encontrar en el Google normal, pero se sabe bien
de personas neuróticas, de personas con problemas psiquiátricos, de esquizofrenia, solo en experimentos de una persona sana, sin posibilidad de dormir, abusando del café y de nootrópicos durante, no sé si era un espacio de tiempo de unas 80 y algo horas. Fijaros que tampoco estamos hablando de algo de 15 días sin dormir, estamos hablando de 4 o 5 días sin dormir. Así que fijaros hasta qué punto puede causar deterioro cognitivo, alucinaciones y toda clase de problemas, incluso psiquiátricos, el no dormir, ¿eh? Me gusta mucho todo el tema este del tema de dormir. Yo también le estuve en sus días, lo estuve estudiando un poco en profundidad y me gusta mucho que hayas enfocado el libro un poco, no es que todo el libro vaya ahí, ¿no? Pero sí que has hecho mucho hincapié en el tema de dormir dentro del libro y me ha gustado mucho que lo hayas hecho desde ese punto. Podrías haberlo hecho también tratando desde el ayuno o lo podrías haber hecho desde la alimentación, ¿no? Desde cualquier otro estímulo que impactara significativamente sobre los ritmos circadianos, ¿vale? Pero te has centrado justamente en dormir y ya te digo que creo que ha sido un acierto, porque creo que es una cosa muy importante que las personas minusvaloran demasiado, ¿vale? El tema de dormir es algo muy, muy minusvalorado y mucha gente a lo mejor que está estancada y no puede perder peso, simplemente con que empezar a hacer un buen protocolo de higiene de sueño durante un mes o mes y medio, vería cómo su cuerpo empieza a perder líquidos, empieza a quemar grasa otra vez, empieza a funcionar bien, su estado de ánimo empieza a mejorar, empieza a tener más capacidad cognitiva, empieza a tener una serie de cosas que se producen solo cuando dormimos bien, porque como tú bien apuntabas, Marc, en el momento que dormimos es cuando nuestro cerebro se recupera, se limpia, fija nuestros recuerdos, elimina los que le sobran, ¿vale? Exacto. Y a partir de ahí genera nuevas redes neuronales, nuevas... generación de nuevas neuronas. Sinapsis, sí. Además, yo una cosa que quiero comentar aquí es que todas las personas probablemente que estén viendo este directo, si nos siguen en nuestros perfiles, conocen ya bien el ayuno intermitente y el proceso de autofagia, ¿no? Ese proceso de renovación celular que se da en periodos de ausencia de energía y de nutrientes. Sin embargo, pocas personas conocen que este proceso se da especialmente en el cerebro mientras dormimos, que es lo que se conoce como neurofagia, ¿sí? Una autofagia neuronal que precisamente permite deshacernos de ciertos componentes que de acumularse pueden presentar problemas. Por ejemplo, en las placas amiloides, ¿no? Que es lo que acaba generando, entre otras cosas, el Alzheimer. Cuando esto se acumula muchísimo a lo largo del tiempo en el cerebro por una falta de autofagia a nivel neuronal y de otra clase de procesos biológicos absolutamente fundamentales que se dan en ausencia de nutrientes, puede dar lugar a la enfermedad. Insisto, no estamos hablando solo de la importancia a nivel estético, sino, y fijaros hasta qué punto es interesante esto a nivel cerebral, a nivel cognitivo. Y luego lo que has dicho tú, yo siempre, cuando alguien me pregunta que le aconseje algún buen nootrópico, yo siempre le aconsejo el mismo, una buena noche de descanso. Una buena noche de descanso es el mejor nootrópico, es el mejor antidepresivo porque reduce significativamente los niveles de cortisol, es el mejor aliado para la pérdida de peso porque mejora la sensibilidad a la insulina, eleva los niveles de hormonas anabólicas como la hormona de crecimiento, como la testosterona y también eleva nuestra sensibilidad a la leptina, que justamente el no dormir hace lo contrario. Por eso, las noches que no dormimos, como apuntaba alguna persona aquí que había compartido su experiencia, comes, tienes más apetencia por el dulce, te sientes menos saciado, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros por qué es el descanso, por qué es ese tercer gran pilar que todos conocemos su importancia, pero que muy poca gente en la práctica la tiene en cuenta, ¿no? Porque dice, bueno, yo me como bien, yo entreno bien, pero claro, si cada día te vas a dormir tarde, si cada día tienes unos niveles de cortisol por las nubes, si te expones a pantallas de luz, pues probablemente estés alcanzando un 50%, un 60%, un 70% de los resultados que podrías tener. Así que es importante. Es importantísimo el tema de descansar bien, como os comentaba, Marc lo ha plasmado muy bien en el libro y como tú bien dices, es que el tema de dormir para, por ejemplo, perder peso es imprescindible, ¿no? Porque si tú generas un desplazamiento del ciclo nocturno, ¿vale? Al final por la mañana vas a tener la melatonina más elevada, va a generar resistencia a la insulina y si encima sigues las recomendaciones de me levanto y me como una tostada con aceite, pues imagínate con la melatonina ahí elevada, la insulina por las nubes, la glucosa, el festival metabólico es increíble, ¿no? Entonces, como bien dice Marc, es importante dormir para regular correctamente los ritmos circadianos, ¿vale? En su libro ya él dice un protocolo que luego creo que en las preguntas que he preparado hablaremos algo de ahí, pero bueno,
es importante que también hace mucho hincapié en el tema de la exposición al sol, ¿vale? Tanto la exposición por la mañana como la exposición por la noche. Nos hace marca y en el libro hace como una diserción de un poco de física de luz, ¿vale? Nos explica ondas, nos explica determinadas cosas muy interesantes, cómo funcionan las frecuencias de onda, por qué por las noches tenemos que intentar buscar luces con espectro rojo en vez de con espectro azul, ¿vale? Determinadas cosas muy interesantes, ya os digo. Luego, Marc, en el libro, pues hay otro pequeño truquillo que dices para estudiantes, que no sé si te acordarás porque es algo muy, muy concreto, seguro que sí. Sí. Que es que cuando tú dices que las personas están mejor a nivel cognitivo y haces ahí como una pequeña apunte para los estudiantes, porque muchos estudiantes lo que hacen es estar estudiando y luego por la noche se pegan hasta las tantas repasando, ¿no? Y creo que ahí en el libro les das un consejo un poco distinto a lo que ellos hacen. Cuéntanos. Justamente aquí resulta también paradójico que mucha gente que presenta unas oposiciones, que esté estudiando, pues eso, ¿no? Adolescentes, tenemos todos, todos conocemos el hábito de irnos a dormir tarde y de estudiar porque el día siguiente tenemos un examen importante y no nos damos cuenta, paradójicamente, que las personas que duermen, hay estudios, de hecho hay metaanálisis, que es el top del top de los estudios, que demuestran que las personas antes de un examen que duermen más de 8 o 9 horas de sueño de calidad recuerdan muchísimo más los conocimientos al día siguiente. Entonces, en cualquier caso, además, lo que siempre recomiendo precisamente es, en lugar de trasnochar estudiando los conceptos antes del examen, justamente irte a dormir pronto, asegurarte de descansar lo suficiente y despertarte pronto para repasar los conceptos durante el día previos al propio examen. Y las diferencias, según muestran las estadísticas, son absolutamente increíbles. Es decir, todo el típico viejo hábito de trasnochar por estudiar para el examen al día siguiente no es lo más recomendado, desde luego. Sin duda, yo os diré como experiencia personal, ¿vale? Que yo cuando leo, que leo bastante, lo suelo hacer a primera hora, ¿vale? Yo siempre me levanto de la cama, me preparo mi café, que a lo mejor no sería lo adecuado, Marc me va a echar la bronca, en el libro explica por qué, así que ya sabéis, ir al libro y miráis por qué no debéis tomar café nada más que os levantáis, ¿vale? Pero yo lo hago, o sea, yo me levanto y me zumbo mi café y en ese momento es el momento que aprovecho para leer, ¿vale? Invierto una hora y media, depende del tiempo que tengo, invierto esa hora y media en leer a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque me di cuenta hace mucho tiempo de que cuando yo leo por la mañana fijo muchísimos más conceptos, asimilo muchísima más información y no solo es que asimilo mucha más información, es que también recuerdo muchísima más información a más largo plazo, ¿vale? Entonces intentar para toda esa gente que estáis estudiando ahí a tope oposiciones, universidad, instituto, lo que sea que estéis haciendo, intentar cambiar eso, intentar iros a dormir prontito por la noche y en vez de levantaros con 10 minutos para llegar a donde tengáis que ir, levantaros 2-3 horas antes y aprovechar para hacer esa lectura. Incluso un buen momento también es, te levantas, haces 10-15 minutos de meditación y entonces lees. Eso sería un protocolo mucho más adecuado para el tema de... Además, no solo se explica solo por el tema de los ritmos circadianos y del descanso, sino que fijaros que una de las consecuencias que he hablado en numerosas ocasiones de tener el estrés elevado y de tener el cortisol elevado es que se pierde foco cognitivo, se pierde capacidad de retención, se pierde la memoria. Las personas que viven estresadas, también podéis darnos vuestro feedback en comentarios. Seguramente en alguna época en la que os hayáis encontrado mucho más estresados, incluso os cuesta recordar cosas que son naturalmente fáciles para vosotros y decís, hostia, es que hoy en día me he levantado, en mi caso, en el tuyo, y no sé qué me pasa, es que no te sabría ni decir qué es el ayuno intermitente, que es algo súper básico, ¿no? Pues en esos días, justamente, el descansar más reduce los niveles de cortisol y facilita que cuando nos despertemos, muchas veces, de hecho ya os digo, podéis interactuar con nosotros y contarnos vuestra experiencia. Pero hay veces que estás tan saturado, tienes el cortisol por las nubes, que solo descansar, ya no digo repasar un libro, solo descansar cuando te despiertas. Si no tienes distracciones, porque además es lo que dices tú, Fer, si te levantas a las 6 de la mañana, no hay los típicos ruidos, no hay distracciones, te expones a la luz y encuentras un ambiente tranquilo, increíblemente mejor. Total, la conclusión de todo esto que estamos explicando, ¿cuál es? Que vale más una hora de tiempo plenamente con foco cognitivo en modo monje, es decir, sin distracciones, y después de haber dormido una noche de descanso
correctamente que no 3 horas con distracciones, con notificaciones del móvil, a última hora, cansados, con falta de sueño, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros hasta qué punto es importante esto en el campo de la productividad, en el campo de la cognición, etcétera, etcétera. En todo, ¿no? Fíjate que cada vez más grandes empresarios abogan por este tipo de hábitos, ¿no? Descansar bien, meditar, incluso futbolistas, gente podríamos decir, de caché, de alto caché, en todos los ámbitos están empezando pues eso, a tener buen descanso, porque la gente se está empezando a dar cuenta de la importancia de dormir bien, de la importancia de meditar, de realizar ayuno, ¿vale? Es verdad que cada vez más somos la gente que nos estamos dando cuenta, y al final es porque, aunque ellos, de lo que hablábamos antes a nivel social, ellos intentan hacer sus maldades, pues la verdad siempre se abre camino, ¿no? Y al final la gente, cuando hace determinados hábitos y está saludable, lo comparte como podemos hacer Marco, podemos hacer yo, y eso empieza a generar una masa crítica que finalmente hará que toda la sociedad se dé cuenta de que por el camino que vamos no es el adecuado. Pero bueno, estamos ahí en un punto. Un punto muy interesante, muy interesante, que no he hablado en ningún otro directo y que me gustaría dejar claro en este directo, y voy a hacer una pregunta y por favor ser sinceros, porque yo me he dado cuenta de el 99%, sé que tú no, lo sé de buena fe que tú no, Fer, pero el 99%, fijaros, de los clientes que yo tengo, de la gente que yo conozco, no implementan esto, y de hecho es un hábito que tiene un profundo impacto en el descanso y en nuestros niveles de energía por la mañana, que hablo en el libro y que quizás, no sé si recuerdas, Fer, y es de la importancia de tener una higiene del sueño. ¿Pero qué quiere decir esto exactamente? Quiere decir la mejor forma de sincronizar los relojes no solo es exponiéndote al sol por la mañana, no solo es evitando cenar tarde por la noche. La mejor manera de sincronizar nuestros relojes biológicos, además de todos esos hábitos, es irte a dormir cada día a la misma hora y despertarte a la misma hora. Entonces, mucha gente, quizás ahora me dais vuestro feedback y me decís realmente con honestidad cuántos hacéis esto, pero no de lunes a viernes, de lunes a domingo. De lunes a domingo. ¿Cuánta gente dice, yo me despierto siempre hasta ahora? Quizás, de verdad os lo digo, quizás esto es un experimento que yo mismo he hecho a nivel personal. A mí me costaba muchísimo despertarme. Y hay muchísimas personas que les cuesta despertarse. Pero os prometo que si sois capaces, como yo, como Fer, de estar durante 30 días, solo adquirir el compromiso durante 30 días, de iros a dormir a la misma hora, da igual si es las 11, por decir algo, y os despertáis todos los días a las 7 de la mañana, os prometo que hay un punto de inflexión donde os despertaréis increíblemente descansados y sin reloj y sin despertador. Y a la hora exacta por la noche iréis a dormir. Esto es lo mismo que ¿verdad que lo podéis comprobar con el ayuno intermitente? Que si decís, yo como siempre a las 2 de la tarde, ¿a qué hora os entra después de un mes haciendo un ayuno riguroso y comiendo a las 2 de la tarde? ¿Adivináis a qué hora os va a entrar el hambre aunque no llevéis el reloj? A las 2 de la tarde. Entonces, esto es exactamente lo mismo con el sueño. La gente que me dice es que yo no consigo irme a dormir a las 11. Si te vas a dormir a la hora que sea, durante más de 30 días, si te despiertas durante más de 30 días a la misma hora, os lo prometo que te despiertas sin reloj, no tienes falta de sueño durante el día y te acuestas a la misma hora todos los días. Es increíble esto. O sea, es increíble. Doy fe de ello porque yo me pasa, ¿vale? Yo normalmente me despierto siempre a la misma hora porque me acuesto siempre a la misma hora, ¿vale? Y yo no me suelo despertar sin despertador, que no... Eso es brutal. No tenemos porque en la habitación yo lo que siempre le digo a los clientes, a los pacientes que llevo, es que lo primero que hago cuando modificamos los hábitos el primer día que nos conocemos, en los hábitos de dormir, una cosa que yo hago siempre, lo primero es sacarles de la habitación todo tipo de dispositivos electrónicos que tengan, ¿vale? Y está terminantemente prohibido irse a la habitación con ningún dispositivo electrónico. O sea, a la habitación vas a dormir exclusivamente. Incluso si quieres leer, que no sé si Marc estará conmigo de acuerdo en esto, pero si quieres leer, lees en el sillón y cuando te vas a la cama dejas el libro y te vas a la cama y te metes en la cama a dormir. Sí, absolutamente. Porque si no estás generando, dentro de esa higiene del sueño que dice Marc, si no estás generando un hábito, un condicionante de que no es que yo me voy a la cama y antes de meterme en la cama tengo que mirar el Instagram todos los días porque es que es la costumbre que tengo. Pues eliminamos eso, pasa lo mismo con los libros o con cualquier otra cosa que queráis pensar, ¿vale?
Dejamos el tema del Absolutamente. sueño, Marc, vamos a ir avanzando, ¿vale? Llevamos una horita de directo, así que vamos a ir avanzando en el tema porque aquí me queda bastante. Me gustaría hacer preguntas de la gente que seguro Venga, que venga, tendrán un venga. montón, ¿vale? Así que si veo que alguna cosa no de eso, me la saltaré y así, si te parece, Sí, dejamos el tema un de poquito de tiempo parasomnia y para que todo la esto. gente nos pregunte, ¿vale? Voy a saltarme, por ejemplo, porque te iba a preguntar, Lo de la... danos solo una pequeña apreciación sobre ¿la hora de cenar tiene importancia o no? Dime. Muchísimo, muchísimo. Tanto o más como exponernos al sol durante el día. La hora de cenar es importante por varias razones. Primero porque durante la noche, en ausencia de luz, nuestro sistema digestivo, nuestro aparato digestivo no está preparado evolutivamente, no ha evolucionado para realizar la digestión de una gran ingesta de alimentos. Además, la melatonina, de la que tenemos receptores en todo el cuerpo, se produce en la glándula pineal y se adhiere en el páncreas, por ejemplo, y en varios relojes periféricos que tenemos situados encima de cada órgano que conforma el sistema digestivo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando comemos una ingesta y elevamos la insulina, estamos generando, por un lado, resistencia a la insulina, pero por otro lado, y esto es lo más importante, no solo estamos postergando la hora del sueño, ese pico de melatonina, sino que también estamos comprometiendo nuestra salud digestiva. Y si no, que cualquier persona que esté viendo el directo confiese cómo se siente después de una noche que sale con los amigos, cena a las 10 de la noche y se va a acostar a las 12 porque al día siguiente trabaja, cómo se siente a nivel, se le despierta inflamado, con esa sensación que todos conocemos de no haber realizado la digestión, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque la insulina inhibe también la síntesis de melatonina, es decir, no nos interesa comer por la noche, interrumpe el equilibrio de los ritmos circadianos y sobre todo por un apunte que ha hecho antes Fer, y es que a nuestro cuerpo no es como la gente cree. Hay una falsa creencia de que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y realmente nuestro cuerpo prefiere hacer una y hacerla bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro cuerpo, si cuando está la glándula pineal, que es una pequeña glándula situada en la cabeza que produce melatonina, cuando está produciendo esta melatonina, de repente recibe la orden de que debe de destinar toda la energía a la digestión, adivinar qué va a pasar, que va a posponer esa producción de melatonina para más tarde. ¿Y eso qué representa? Pues que si tú tenías el pico de melatonina a las 3 de la mañana, o a las 4 o a las 5, en esta ocasión lo tengas mucho más tarde. ¿Qué pasa? Que te suena el despertador al día siguiente a la misma hora y te despiertas con una sensación increíblemente mala de decir, parece que no he dormido, si parece que me haya ido a dormir media hora. ¿Por qué? Porque precisamente tu cuerpo le ha faltado espacio de tiempo para generar todas las funciones que se suceden en ese espacio de tiempo del descanso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empezamos a arrastrar deudas de sueño y nos empezamos a sentir tan cansados que llega el jueves y no somos personas y decimos, estamos en la oficina después de comer a las 2 o 3 de la tarde, cayendo, dándonos cabezazos porque no aguantamos del sueño. Eso es sin duda la importancia de ir a dormir, de dormir pronto, pero también de cenar pronto. De hecho, el ayuno que más sentido tiene desde un punto de vista evolutivo es el ayuno nocturno, es decir, a empezar a ayunar en ausencia de luz. Y eso para personas que tienen patologías digestivas como gastritis, esofagitis, reflujo, inflamación, etcétera, es algo increíblemente beneficioso y efectivo. Increíble, increíble, más que ningún fármaco. Estoy completamente de acuerdo con Marc, ¿vale? Quería sacar el tema de la pregunta antes de dar mi opinión, el tema de cenar tarde, porque, bueno, es un tema recurrente que suelen preguntar. Hay muchos profesionales de la salud que dicen que da exactamente lo mismo cuando cenes, ¿no? Que lo importante es el recuento calórico que tú hagas, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos ahí porque ya te digo que creo que los directos solo duran una hora y media, si no recuerdo mal, y queda bastante tema. Entonces, me gustaría seguir avanzando, Marc. Vamos a hacer una pregunta más, si te parece, que además es una pregunta ya como colofón final para que la gente comprenda un poco cómo funciona todo esto. Ya hemos visto la importancia de los hábitos que hemos ido hablando, el dormir, los estresores, el concepto de salud integral, cómo se integra todo eso dentro de los ritmos circadianos, que son los que regulan todos esos factores que hacen que nosotros estemos saludables. Pero claro, estos ritmos circadianos tienen un componente importante, que son una cosa que se llaman los relojes, ¿no? Que hay una serie de relojes, que ahora nos vas a explicar qué es esto de los relojes, porque la gente dirá, ¿y qué coño es esto de los relojes, no? Pues ahora Marc nos lo va a explicar, y además, por sintetizarlo para que lo desarrolle rápido, me gustaría que lo unaras un poco con el tema de la acción fótica, ¿no? Con el tema de la acción de la luz.
que nos des una explicación entre los relojes principales, los secundarios, un poco cómo interactúan y cómo la luz hace que esos se activen, se inactiven y demás, ¿vale? Un poco para que la gente comprenda este concepto, que creo que es importante como para cerrar el directo, y luego ya abrimos preguntas. Pues te lo sintetizo súper rápido, te lo sintetizo súper rápido. A ver, los ritmos circadianos básicamente son esa clase de cambios físicos, metabólicos y conductuales que se suceden en un espacio de tiempo aproximado de 24 horas y que vienen regulados por nuestros relojes biológicos endógenos en presencia o ausencia de estímulos naturales como la luz o su ausencia, la temperatura ambiental o la hora de las ingestas. Nosotros poseemos un reloj biológico principal que recibe el nombre de núcleo supraquiasmático, ¿sí? Que es un conjunto de miles de neuronas que se sitúan en el cerebro y que su principal sincronizador es la luz. Imaginaros que este reloj funciona como un interruptor y a la mínima presencia de luz azul, de ahí que se deba limitar la exposición a la luz azul de noche, activa una serie de procesos fisiológicos para incrementar nuestros niveles de energía, de foco cognitivo, etcétera, etcétera. De hecho, cualquier persona, por ejemplo, sabrá que es muy, pero que muy difícil dormir hasta tarde, si por ejemplo duermes, me lo estoy inventando, imaginemos que dormimos en la playa, cuando empieza a salir el sol, seguir conciliando el sueño cuando hay luz externa fuera es casi imposible. Por eso se recomienda justamente la ausencia total de luz para descansar y la presencia de luz natural para despertarnos. Entonces, este reloj biológico maestro, a su vez, que, bueno, capta la luz y le envía mensajes, los ojos captan la luz y le envían mensajes a este reloj diciéndole que es de día o que es de noche. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si hay luz, tu cerebro entiende que es de día. Y si no hay luz, tu cerebro entiende que es de noche. Si hay luz, se eleva el sistema nervioso, se elevan las hormonas que elevan los niveles de glucosa en sangre, el cortisol, etcétera, para que tú tengas energía. Si no hay luz, la glándula pineal recibe la acción de decir, eleva la producción de melatonina, que es hora de descansar. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que evolutivamente nos exponíamos a la luz azul durante el día, que es genial, y por la noche, en ausencia de esta luz azul, nuestro cerebro entendía que era de noche, elevaba la producción de melatonina y descansábamos. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué pasa? Que con la invención de los trabajos por turnos, de la luz eléctrica, etcétera, etcétera, hemos difuminado esa diferencia lumínica, entonces tenemos un reloj biológico confundido, porque no sabe en qué momentos es de día y en qué momentos es de noche. ¿Por qué? Porque a lo mejor todos estamos a las 10 de la noche exponiéndonos, pues eso, a las pantallas de luz azul brillante, o nos levantamos simplemente por la noche en un hábito tan básico como me levanto a medianoche y tengo sed y voy y abro la nevera emite una luz azul brillante muy importante, bebo un vaso de agua y luego cuando vuelvo a querer conciliar el sueño no puedo. ¿Por qué? Porque el mínimo estímulo durante más de 5, 6, 7 segundos a través de los ojos le envía el mínimo estímulo lumínico, salvo la luz roja, le envía una señal al cerebro, al reloj supraquiasmático, y decir, que es de día. Entonces, justamente son los trabajos por turnos, el cenar tarde, la exposición a pantallas de luz azul, lo que confunden a este núcleo supraquiasmático, a este reloj biológico maestro, y es lo que nos acaba confundiendo y trastocando tanto los ritmos circadianos y acaba generando problemas de insomnio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto sería la explicación básica. Y luego, ese reloj maestro situado en el núcleo supraquiasmático, a su vez, hace de director de orquesta de otros relojes periféricos que se sitúan encima de cada órgano. Por lo tanto, cuando recibe la información a través de la luz de que es de día, el reloj biológico maestro en el núcleo supraquiasmático le dice a los demás, ya es hora le dice a las glándulas suprarrenales, es hora de elevar las catecolaminas, elevar el cortisol, elevar los niveles de glucosa en sangre, es hora de elevar la temperatura para afrontar el día, porque estoy entendiendo que es de día. Sin embargo, hace justamente todo lo contrario y le envía por la noche, este reloj biológico maestro, le envía las señales al páncreas, a todos los órganos del sistema digestivo, a decir, no es hora de trabajar, ahora poneros a descansar, que vamos a reducir la temperatura corporal e irnos a dormir. Entonces, básicamente, para que entendáis, es reloj principal en el cerebro, que se regula con la presencia o ausencia de luz, y relojes biológicos periféricos, los secundarios, situados en cada órgano, que vienen
condicionados y regulados por el reloj biológico maestro. Por eso es tan importante saber utilizar la luz en determinados momentos del día, ¿sí? Esa es la explicación básica de cómo afecta eso finalmente a nuestra capacidad digestiva, a nuestra capacidad de dormir bien, nuestros niveles de energía, etcétera, etcétera. Fijaros hasta qué punto de algo tan básico como la luz podemos interferir en la información que recibe nuestro cerebro y, a su vez, cómo funcionan los distintos órganos y sistemas en relación a lo que les dice este reloj biológico. Así que, veo que se ha entendido porque dice la gente que ha sido una explicación, así que perfecto. Ha sido una explicación sencilla y por eso al principio del directo recomendaba tu libro, ¿vale? Porque son cosas complejas de entender que tú has desarrollado de forma muy sencilla. Entonces, para que la gente lo entienda, es muy sencillo, ¿no? Luego ahí, si empiezas a entrar en una explicación más compleja, pues ya puedes hablar de las células conobastón, de la cromatina, de la oscilación de genes, de un montón de cosas que realmente para nosotros, pues entiendo que para ti como a mí que nos apasiona esto, es una maravilla leerlo, pero que realmente a la hora de sintetizar para personas pues que no tienen estos conocimientos o que quizás no les interese la cronobiología tanto, pues no sea tan importante, ¿no? Entonces ya te digo que el libro muy interesante, de verdad que os lo recomiendo, porque si os gusta esto, os ha parecido interesante el directo con Marc, vais a enteraros de muchas más cosas, porque en el libro hay muchísimo más contenido. O sea, ya os digo que lo que hemos hablado Marc y yo aquí, todo lo que ha dicho Marc, porque yo solo he hecho la entrevista, pero todo lo que ha dicho Marc no será ni el 5 ni el 6% del contenido informativo que tiene el libro, ¿vale? Entonces, os lo digo de verdad que merece mucho la pena. Quiero abrir un pequeño turno de preguntas, ¿vale, Marc? Para que la gente vaya preguntándonos, porque había muchas preguntas. Quiero pediros disculpas, primero porque durante el directo queda feo cortar a lo que estamos desarrollando para contestaros preguntas, ¿vale? Entonces, ahora tenéis la oportunidad, os damos unos minutitos para que nos dejéis ahí las preguntas y Marc y yo os las iremos contestando. En cualquier caso, Marc, si te parece, vamos a aprovechar este pequeño tiempo mientras que nos van dejando las preguntas para que nos des, porque tú nos hablabas de la higiene del sueño, ¿no? De la importancia, que me ha parecido muy, muy interesante. Y quiero que nos des 5 tips, ni uno más ni uno menos. Los 5 tips más importantes para ti cuando hablamos de higiene del sueño. O sea, si tú una persona, lo que hablábamos antes, te viene la típica persona que toma café, se hace la siesta, se acuesta a las 3 de la mañana, está jugando con el móvil hasta las 3 no sé qué tal, te llega a ti esa persona y te dice, oye, Marc, quiero que me digas las 5 cosas que yo tengo que hacer para solucionar mi problema. Bueno, lo primero, no en este orden, las voy a nombrar según me venga a la cabeza, no quiere decir que sean más prioritarias o menos. Lo primero es, al menos no cenar o que el espacio de tiempo entre la última ingesta y la hora de irnos a dormir sea como mínimo de 2 horas y media e ideal de 3. Esto es lo primero, es decir, no cenar tarde. Lo segundo, exponernos como mínimo 45 minutos diarios en contacto con el sol. Súper importante porque el sol es mucho más que vitamina D. El sol es un gran sincronizador de nuestros ritmos circadianos, eleva los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor mensajero químico vinculado con un estado de ánimo de felicidad, sosiego, reduce el cortisol y nos ayuda a descansar mejor. Número 3, mantener una higiene del sueño, lo he dicho durante todo el directo, es decir, tratar de establecer un horario regular para irnos a dormir y un horario regular para despertarnos durante el día. Número 4, moderar el consumo de café y no extenderlo más allá de las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque la cafeína tiene un efecto acumulativo de entre 6 y 8 horas y hay personas muy sensibles que, junto con un nivel elevado de estrés, pueden tener problemas para conciliar el sueño. Y por último, el número 5, diría sobre todo, de que intentéis no exponeros a las pantallas de luz azul de noche y en el caso de que tengáis que hacerlo, porque yo lo entiendo que vivimos en un mundo en el que el único tiempo que tenemos con nuestros seres queridos o que tenemos de placer, por ejemplo, muchas veces después de nuestra jornada laboral, queremos ver la tele, queremos leer, etcétera, etcétera. Hay hoy en día dispositivos y hay maneras para intentar no comprometer tanto los ritmos circadianos. El iPhone
Por ejemplo, aparte del modo Night Shift, tenéis unas stories en destacados en mi perfil donde explico cómo poner el filtro directamente de luz roja. En dispositivos Android tenéis la aplicación Twilight, que es súper efectiva. En los ordenadores ya viene instalada de serie una modalidad para cambiar la tonalidad de la pantalla, pero si no también tenéis el software F-Lux. En la pantalla del televisor incluso hay filtros que añado que explico, detallo en el libro. Hay unas pantallas específicamente para poner en la pantalla o incluso gafas, que además os doy el modelo concreto de cuál tenéis que comprar, de qué tipo de gafas hay. Hay unas gafas que simplemente os las ponéis, gafas de luz roja, y mitigan en gran medida los perjuicios de exponernos a las luces azules de noche. Así que estos 5 básicos hábitos serían básicos para mí. Pero, Fer, ahora te reto a ti a que al menos añadas como poco 2 o 3 más. A ver qué tal, que no haya dicho, va. Venga, pues voy a añadir yo 2 o 3 más. Lo tengo fácil porque fíjate, quería enseñarles a la gente que nos está viendo, porque yo cuando leo alguna cosa que se llaman mapas mentales, ¿vale? Y en cuanto te he dicho solo 5 tips, porque yo saqué todas las líneas que veis moradas, ¿vale? Que son todas estas que veis aquí. Todas estas que veis aquí. Todo eso son ideas que Mark da para equilibrar los ritmos circadianos, o sea, para tener un correcto descanso y tener los ritmos circadianos perfectamente equilibrados, ¿vale? Mira, por ejemplo, dormir en un sitio fresco, que sea cómodo y que sea sonoro, es una que tú apuntas, por ejemplo. Súper. Comprar un despertador lumínico que nos pueda ayudar a regular el ritmo por la mañana, que cuando sea la hora de despertarnos ya esté emitiendo esos 10.000, entre 10.000 y 100.000 lux que tú hablas en el libro, que son necesarios para activar esas células de cromatina, cono y bastón para hacer que ese núcleo supracrismático se active, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto, no sé, como has comentado ya, lo de no meter dispositivos, que había dicho yo. Algo tan básico como no solo no meter dispositivos, sino dormir en absolutamente ausencia de luz y de ruido. ¿Por qué? Porque el ruido eleva el cortisol y el cortisol genera un estado de alerta en nuestro cuerpo que nos despierta. Pero dormir en ausencia de luz es la señal ancestral para que la glándula pineal produzca melatonina. Cuando la gente me dice es que no duermo por la noche, ¿y qué estás haciendo si no duermes? Pues nada, revisar las redes sociales. Hombre, claro, es que estás perjudicando el entorno del sueño. Claro. Así que, y luego otro tip extra, que esto quizá la gente no lo sabe también. Los que sois sensibles a la cafeína también soléis ser personas sensibles al ejercicio físico que genera respuestas fisiológicas parecidas. Es decir, el ejercicio físico eleva el sistema nervioso, las catecolaminas, etcétera. Y eso puede hacer que si lo hacéis durante las últimas horas de la tarde o por la noche, genere un cierto perjuicio a la hora de irnos a dormir. Entonces, dentro de lo posible, si me preguntáis si es mejor, como decía Fer al principio del directo, hacer el ejercicio por la mañana o por la noche, desde luego os recomendaré que por la mañana, siempre. Vale, mira, Mar, vamos a ir contestando preguntas, ¿vale? Pues ya va quedando poquito tiempo de la 1:30. Lo primero, nos preguntan cómo es el nombre del libro. El nombre del libro es el Manual de los ritmos de la cronobiología y de los ritmos circadianos, ¿vale? Lo podéis buscar en Amazon, en Bubok, en la editorial Bubok. Por ahí creo que lo ha puesto también Lucía, en entrenamientos en el Casa del Libro. O sea que me imagino que en Marc lo sí, en todos lados. Sí. No sé si en Latinoamérica existe alguna posibilidad de que lo puedan comprar, Marc. Sí, también está en Amazon.com disponible en formato digital y muy pronto estará en formato físico también, sí. Vale, pues mira, si quieres, mientras que yo voy preparando las preguntas, contéstanos a esta que es una recurrente y es ¿por qué no tomar café a primera hora? Porque la gente se ha quedado un poco rayada cuando hemos dicho esto, ¿vale? Entonces, vale. Contéstanos a esta pregunta para sacar a la gente de sus temas y voy yo mirando a ver. Vale, de entrada os diré que lo que voy a explicar ahora, que otros divulgadores coinciden y de lo que he hecho también varios reels, tanto en TikTok como en mi perfil de Instagram, se dice que no podemos tomar café inmediatamente al despertarnos y debemos esperar como mínimo 45 minutos para no interferir con la síntesis, con la elevación en la producción de los niveles de cortisol, ¿vale? El cortisol es las glándulas suprarrenales producen cortisol de manera pulsátil regulada por nuestros ritmos circadianos. Quiere decir que se recomienda, existe una hipótesis circadiana,
que no recomienda el consumo de café precisamente para no generar picos de cortisol y picos del sistema nervioso central, de catecolaminas, etcétera. Aunque tiene todo el sentido desde un punto de vista cronobiológico, también hay que indicar que tampoco existen metaanálisis rigurosos o estudios concretos que digan, sí, esto es así y se han analizado 50.000 personas. Pero sí que es verdad que pues hablábamos como lo de cenar tarde, que tiene todo el sentido cronobiológico. Entonces, si os despertáis y esperáis al menos 45 minutos, que pasan muy rápido mientras os ducháis, etcétera, etcétera, pues mucho mejor para tomar el café, té, mate o la bebida que incluyáis. Bueno, pues ahí tenéis la explicación, ¿vale? Que os la ha dejado Marc. Contesto ya Salvams, ¿vale? ¿Por qué con ayuno más keto mi memoria y ánimo están por los suelos? ¿Se me pasará? Me encuentro fatal. Pues estoy, dentro de que habría que analizar tu caso, estoy convencido de que posiblemente no estés comiendo lo que tienes que comer y tampoco estarás descansando porque tendrás el cortisol por las nubes. Por no comer lo que tienes que comer, pues estarás descansando mal. Entonces, si aunas tu malnutrición porque no estás comiendo lo que debes a tu falta de descanso, pues ahí tienes por qué tienes el estado de ánimo por los suelos y por qué te encuentras fatal, ¿vale? Así que lo que tienes que hacer es empezar a comer y si estás durmiendo mal, empezar a dormir bien, ¿vale? Exacto. Yo uso gafas que tienen filtro azul, es súper recomendable. Sí, en el libro de Marc os dice además cuáles son las que él cree que son las más interesantes por el tipo de filtro que llevan, que cortan completamente todo el tema de la luz azul y demás. Nos pregunta Marc, si quieres, comenta, porque como mínimo realizar 30 minutos de ejercicio. Supongo que será antes de dormir. ¿Qué opinas de hacer ejercicio antes de dormir? Pues creo que el mejor ejercicio que podemos hacer antes de dormir es meditar. Fíjate lo que te voy a decir. Sí. Sí. Lo decía también, lo dice luego la persona, realizar 15 minutos de meditación. Pues eso es fantástico. Además está súper mega evidenciado por la comunidad científica. Es decir, meditar es un hábito increíble antes de dormir, sí. Mira, aquí nos preguntan, Marc, las horas de luz... Coño, que se me ha ido, perdón. Las horas de luz no son las mismas a lo largo del año. Nuestro ritmo circadiano se ajusta, por lo que dormiríamos menos en verano, ¿no? Claro, es que evolutivamente esta pregunta es súper interesante. Evolutivamente hacíamos eso. Teníamos unas jornadas mucho más largas durante el verano y dormíamos menos horas durante el verano y durante el invierno aprovechábamos para descansar más, donde además precisamente coincide que las condiciones climatológicas y el contexto era mucho más precario, teníamos mucha más dificultad para acceder al alimento, para cazar, como hubieron también, bueno, los inviernos eran muy duros, estábamos prácticamente una gran parte de la jornada también intentando descansar y resguardarnos del frío y de los depredadores. Así que sí, sería interesante ajustar. De hecho, lo perfecto, cuando digo lo perfecto es casi algo idílico, es una utopía, pero lo perfecto sería, y lo hacen, antes ha hablado Fer, ha dado un apunte que quería remarcar, lo hacen, esto de el club de las 5 de la mañana es también una utopía. ¿Por qué? Porque a las 5 de la mañana en Nueva York puede haber quizás luz en determinados momentos del año y en Andorra te digo que no hay. Entonces, lo ideal desde un punto de vista cognitivo es que nos despertáramos con la luz natural y nos fuéramos a dormir o redujéramos nuestra actividad a medida que se fuera la luz natural. Entonces, pero eso ya te digo, esto lo podría hacer quien no trabaje y quien tenga la disponibilidad de hacerlo, vaya. O alguno que viva en una cueva por ahí por el monte también. Exacto. Vale. Hoy, nos pregunta Norfali, ¿se detiene esa reparación del cerebro si no se levanta al baño por la noche? No se detiene porque tú duermes por ciclos, ¿vale? Por ciclos de 90 minutos y al final, bueno, allí son ciclos de 90 minutos y tienes que dormir 4 o 5 ciclos por noche, ¿vale? Si alguna noche duermes 3 ciclos, pues luego otra noche compensas sí. durante el día, o etcétera. Son cosas que es que no se pueden explicar en este poquito de tiempo porque son cosas que nos darían a nosotros para otro directo, ¿vale? Pero para que comprendáis. Descafeinado podéis tomar. La pregunta de keto y ayuno ya está hecho. La luz entre verano e invierno se ajustan los ritmos, eso ya también. No tiene más sentido el ayuno por las mañanas ya que quien tenía comida, comenzar el día. No es más lógico comer más tarde después de cazar. Ella entiendo que hace hace la referencia, ¿vale? Es verdad que, si me permites este apunte antropológico y luego te dejo que desarrolles tú, Marc, es verdad que salían a cazar, pero normalmente si había caza, por ejemplo, de presa un poco más grande, lo que hacían el primer día era eviscerarla y comer las vísceras
pues luego había que desangrar, había que quitar la piel. Entonces, posiblemente a la mañana siguiente de cazar el animal grande tuvieran preparado el animal para en ese momento poder comer ya algo de parte muscular del animal, ¿vale? Entonces no es tan como que solo tenían comida para el día y para allá, porque cuando iban a recolectar tampoco recolectaban solo lo necesario para ese momento, recolectaban todo lo que podían. Entonces, por la mañana posiblemente tuvieran bayas, tuvieran frutas, tuvieran determinadas cosas, dependiendo del nicho ecológico donde estuvieran, y dependiendo de muchos factores, ¿vale? Entonces, el ayuno, cada uno, desde mi punto de vista, lo ideal sería lo que ha dicho Mar, ¿vale? Realizar las horas de comida cuando hay luz y cuando no hay luz no comer. Eso sería lo ideal, ¿vale? Y en verano, que tenemos mejor resistencia a la insulina y demás, comeríamos más veces o durante más tiempo, y en invierno limitaríamos ahí por la acción del sol. Pues como nos ha comentado Mar durante el directo, el sol tiene una acción hipoglucemiante, si lo queréis llamar así, o tiene una acción que permite mejor captación de glucosa a nivel celular, ¿vale? Perdona, Mar. No, está perfecto, ya está, nada que añadir. Vale. A la manera he encontrado una masa cancerígena. Todo lo que sea tema de cáncer, eso es de consultoría privada, ¿vale? Tenéis a Marc ahí en su que le podéis escribir por privado, o me tenéis a mí, que yo también llevo este tipo de temas, así que podéis escribirnos para este tipo de consultas y nosotros encantados de la vida os intentamos ayudar en lo que podamos, ¿vale? Es totalmente natural que me despierte 3 o 4 veces en la noche sin desvelarme, solo despertarme y volverme a dormir. Pues no lo sé, no sé tú qué opinas, Marc. Claro, depende mucho de esto. Son contextos individuales que hay que analizar en una analítica, viendo los niveles de cortisol, los niveles de adrenocorticotropina, los niveles de DEA-sulfato que miden, es un marcador para evaluar la salud de las glándulas suprarrenales, etcétera, etcétera. Son muchísimos factores que no solo tienen una única respuesta, ¿vale? Para ofrecer herramientas concretas en estos casos hay que mirar muchísimo el contexto individual de la persona. Entonces es imposible saberlo sin conocer esa información. Perfecto. Opino exactamente lo mismo que Mar, ¿vale? Hay muchas cosas que hace falta analítica en mano, hace falta ver el contexto de la persona, hace falta ver hábitos, hace falta ver su vida en general para poder dar una contestación, porque las cosas no son para todo el mundo igual, ¿vale? Cada persona es completa y absolutamente diferente. Aquí nos preguntan, ¿qué es lo más recomendable hacer en la mañana después de levantarse? ¿Hacer ejercicio o tomar el desayuno? Pues sí, yo te diría... Yo haría ejercicio y luego desayunaría, en ese orden, ¿vale? Yo en este orden haría exponerme a la luz natural del sol, independientemente de si es un día nublado, ¿no? Exponerme a la luz natural y después hacer ejercicio, después desayunar en ese orden. Y si puedes hacer ejercicio exponiéndote al frío, que es un estresor hermético, y encima la luz natural, mucho mejor. O sea, mucho mejor. Vale, mira, le contesto ya a Silveira, perdón, por haber dicho Silvia, que no tiene nada que ver. Le contesto yo rápido, ¿vale? Yo no puedo dormir sin luz porque tengo fobia. Eso es un tema que no es para que lo tratemos nosotros aquí, ¿vale? Si tienes una fobia tan fuerte como para que no puedas dormir sin luz, como la parasomnia, pues lo ideal es que vayas a un psicólogo e intentéis tratarlo para ver de dónde te puede venir esa fobia, si ha sido algún problema que has tenido en la infancia o qué es lo que sucede para que esté esa fobia ahí, ¿vale? Eso es un tema a nivel psicológico que debe de tratarlo un profesional cualificado que es un psicólogo, ¿vale? Marc, cuéntanos un poco, una persona que trabaja turnos de noche, ¿qué puede hacer para mitigar esto? Que hay una pregunta de Alberto, creo que había otra persona por ahí, y creo que es un tema interesante. Es una pregunta recurrente que me suele hacer todo el mundo y es mucho más complicado de lo que la gente cree. Yo justamente, si existe un suplemento con una capacidad antioxidante que emula precisamente a la hormona que nosotros producimos, es la melatonina. Y en esos días, precisamente los días en los que haya cambios de turnos, lo primero que recomendaría a una persona, por ejemplo, que trabaja de tarde o de mañanas, sin ir más lejos, es que si siempre ayuna, por ejemplo, hace el hábito de ayuno, que ayune durante las mismas horas que lo hace naturalmente, y si come, que coma en las mismas horas dentro de lo posible que lo hace habitualmente. Y luego las horas de sueño, lógicamente, como se van a posponer, si eres una persona que estás haciendo turno de noche y llegas a casa, tómate inmediatamente la melatonina para generar un pico de melatonina, cierra todo, descansa y luego, una vez hayas descansado, ya lo primero al levantarte es exponerte al sol, levanta las persianas y que te dé el contacto de luz. Es lo único, porque lógicamente ahí existirá un desfase de 8 horas. Pero la melatonina mitiga muchísimo, igual que también en los viajes en los que os he dicho que hay usos horarios diferentes. Mitiga en gran medida el jet lag. Así que es un gran suplemento para utilizar en estas situaciones en concreto.
Sí, además en el libro de Mark tenéis una guía completa de todos los suplementos que podéis tomar para mejorar el tema del sueño, ¿vale? No los vamos a enumerar porque son muchos y tampoco los vamos a explicar aquí. Mark ya os ha dicho el tema de la melatonina, ¿vale? Nos preguntaba Tere Jael también, que tiene microdespertares y qué suplemento podría utilizar para este tipo de cosas. Pues bueno, la melatonina de degradación lenta podría ser una opción con GABA y algún otro tipo de cosas, ¿vale? Exacto. ¿A qué hora dormir y despertarse? Eso ya depende un poco de cada uno, Evelyn. Por cierto, hola, que no sabía que estabas para el directo. La luz de la lámpara de sal marca apunta en el libro a que... Bueno, explícalo tú. ¿El tema de la frecuencia de onda se podría utilizar por las noches una lámpara de sal o no, Marc? A ver, hay algunas que sí y otras que no. Habría que mirar muy bien también la frecuencia de onda, pero en cualquier caso, es lo que hemos dicho antes Fer y yo, utilizar preferiblemente esta clase de objetos o de luces en el comedor y no en la habitación, y cuando vayáis a dormir intentar hacerlo en un ambiente totalmente oscuro y que sea para descansar, que no sea en la habitación, ¿vale? Si tenéis que leer o hacer actividades, que sea en el salón. Y sí, hablo también de las lámparas de sal en el libro, más concretamente. En el libro, sí. Correcto. Lulumi, el tema de compensar horas de sueño con la siesta, a ver... Sí, es lo deuda de sueño. Sí, la deuda de sueño, es lo que comentábamos, ¿vale? Ahí se hacen periodos de 90 minutos, tú tienes que hacer 4 o 5 ciclos por la noche. Si, por ejemplo, una noche te vas de fiesta y haces 3 ciclos, pues luego puedes compensar otro ciclo de 90 minutos, por ejemplo, con una siesta, ¿vale? Por decirte una cosa que... Exacto. Pero es una de las respuestas, de las preguntas que respondo en el libro, que no sea más allá de las 4 de la tarde, porque entonces pasa lo contrario, justamente que si lo acercamos a la hora de dormir, luego no dormimos por la noche. Vale, mira, Norfail, a esto te voy a contestar yo, lo siento, Marc. Sí, ya lo he visto. Leí en otras publicaciones que no se debe tomar la melatonina, ya que suprime la que el mismo cuerpo fabrica. Mira, eso lo primero no es cierto, porque no tiene un ciclo de retroalimentación negativa ese tipo de... Porque no es una hormona como en sí, ¿vale? La melatonina lo que hace es elevarse en el nivel del plasma. La cantidad de melatonina que tenemos es más una prohormona que una hormona en sí, ¿vale? Al no tener, porque ella ejerce acción sobre todos los tejidos o sobre todas las células que tiene el organismo, ¿vale? No tiene como un tejido diferenciado, un tejido diana, con lo cual no hay un ciclo de retroalimentación negativa como puede ser, por ejemplo, la hormona tiroidea, ¿vale? Por decir algo. Entonces, como no es eso, la melatonina que tú tomas exógena no puede inhibir la producción de la que tú mismo haces de forma endógena, ¿vale? Además, si la melatonina que tú consumes es de degradación rápida, se metaboliza en unos 15-20 minutos. Por eso, cuando nosotros vamos a utilizar melatonina para dormir, hay una de degradación rápida, que es la que induce rápidamente el sueño, que era la que Marc nos estaba comentando antes, creo, y hay otra que es de degradación lenta, que eso lo que hace es ir degradándose en el estómago poco a poco para ir incrementando el nivel y simular que tu glándula pineal está produciendo esa melatonina, ¿vale? Perdona, pero es que el tema de la melatonina... No, brutal. El tema de la melatonina lo estudié muy en profundidad en su día y precisamente lo estudié mucho porque había gente que la tomaba como golosinas y dije, voy a ver esto de qué va. Sí que os diré una cosa que no hemos dicho en el directo y que voy a apuntar ya, y lo siento los que nos habíais quedado, no hayamos podido contestar las preguntas, ¿vale? Sí que diré una cosa y ahora dejaré a Marc que exprese su opinión también. Yo soy partidario de tomar suplementos, ¿vale? Suplementos para dormir en determinados contextos, en determinados momentos, soy partidario. De lo que no soy partidario es de que una persona que no tiene un horario preestablecido de irse a la cama, que se mete con el móvil dentro de la habitación, que está hasta las tantas mirando el móvil, luego se dedique a tomar suplementos para intentar suplir algo que debería de hacer mediante un hábito, que es tener una buena higiene del sueño, ¿vale? Yo a esas personas es que directamente, cuando me preguntan, no les doy ni la solución del suplemento que tienen que tomar. Pero lo primero que tenéis que hacer es cambiar los hábitos. Y una vez que estamos en el proceso de cambiar los hábitos y durante ese cambio de hábitos necesitamos un tratamiento coadyuvante, como puede ser un suplemento o un adaptógeno, entonces y solo entonces lo prescribiremos. Pero si no, no te lo voy a prescribir, porque lo que tienes que hacer es cambiar el hábito, no tomar suplementos, ¿vale? Sí que suena radical, pero es que es la única manera real, es la única manera real de que la gente tome conciencia realmente de que lo que quiere hacer es modificar los hábitos. Totalmente, es como la ridiculez de tomar suplementos antihiperglucemiantes antes de una comida rica en hidrato de carbono. Pues hombre, si no quieres tener un pico de insulina o de
o de glucosa, evita los hidratos de carbono y se ha acabado. No busques berberinas ni historia, primero cambia tus hábitos. Yo coincido plenamente contigo. O sea, si los hábitos de base no son los correctos, la suplementación no servirá para mitigar eso. Y la suplementación es lo último en lo que hay que pensar para potenciar los efectos de esos hábitos. Sí, vale. sí, y en determinados Y ojo que yo sé que Marc es partidario de tomar suplementos y yo también lo soy. De hecho, yo todas las mañanas tomo omega 3, tomo vitamina D, me tomo un multivitamínico muy potente que tengo ahí, que lleva vitaminas, minerales, fitonutrientes, betaglucanos. Bueno, lleva un montón de historias no para compensar, sino como soporte a lo que ya hago de por sí, para mejorar todavía más esa captación de micronutrientes que pueda tener mi organismo, ¿vale? Pero en ese contexto, lo que no puede ser es que yo no comiera bien, no entrenara, estuviera todo el día en el sillón, fumara, tomara todo tipo de drogas y luego me tomara omega 3, vitamina D, vitamínico, para intentar paliar lo que debería de estar paliando con hábitos. Creo que es completamente comprensible. Bueno, Marc, 1 hora y media de directo, no nos extendemos más. Yo pensaba que solo aguantaba 1 hora y media, creo que aguanta más. Para el próximo ya nos extenderemos más si es necesario, ¿vale? Decir que ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Igualmente. Ha sido un directo muy enriquecedor, he estado muy a gusto. Bueno, contigo siempre estoy muy a gusto, tampoco es ninguna novedad, ¿no? Pero bueno, creo sobre todo que hemos llegado muy bien a la gente y que hemos dado muchísima información de valor para que la gente se conciencie de la importancia que tienen los ritmos circadianos. Creo que eres un grandísimo profesional, un gran escritor también y una gran persona, sin duda. Así que nada, te deseo lo mejor porque sé que solo vas a tener grandes éxitos y espero que nos volvamos a ver pronto en mi canal, en el tuyo o donde quiera que sea, ¿vale? Por supuesto que sí. Yo me reivindico y reitero la opinión que tengo acerca del trabajo que estás haciendo, Fer. Estás haciendo un trabajo increíble. Siempre es un placer, es un orgullo, es increíble poder compartir mi tiempo contigo. Siempre es bienvenido. Y os doy las gracias también a todos vosotros por haberos conectado a este directo, los que los veáis también por diferido. Es verdad que el tiempo a día de hoy es el recurso que más desaprovechamos y es quizás el más importante y que para mí, para Fer, es muy importante haberos tenido con nosotros acompañándonos en este directo. Habrán más, seguramente, porque ya te digo, con Fer siempre es como andar por casa. Así que gracias, Fer, gracias por esta invitación, gracias también por haber tenido el detalle de haber mencionado varias ocasiones el libro. Eso es muestra aparte de la gran profesionalidad que demuestras al divulgar, de la gran persona que eres. Así que gracias por tu amistad, Fer, y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Mar. A todos los que quedáis, que ya algunos han salido, deciros que el directo lo voy a dejar guardado en mi canal. Voy a poner como colaborador a Mar, lo podréis ver en él también. Os insto a los 115 que quedáis, por favor, a que nos ayudéis tanto a Marc y a mí, ir a YouTube, suscribiros al canal de Marc, suscribiros a mi canal. Estamos haciendo crecer ahora nuestras cuentas de YouTube, así que, por favor, os lo pedimos. Es lo único que os pedimos a cambio del directo, ¿vale? Que vayáis a YouTube, os suscribáis. Mi canal es @farandafit. Ahora os dice Marc cuál es el suyo. El mío es elite.fitness, sí. Elite.fitness. El mío lo podéis encontrar, pincháis en el link de mi biografía y ahí está para acceder directamente al canal de YouTube y entiendo que Marc lo tiene parecido. Sí. Muchísimas gracias a todos, a todas, a ti, Marc, y nos vemos próximamente. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Un abrazo, chicos. Que vaya todo.